Buena gente, ¿qué tal? Esta vez nos acompaña Daniel Escobar, que nos va a hablar acerca de una religión que existe en el mundo y nos va a comentar algunas cosas curiosas sobre esta religión. ¿Qué tal, Daniel? ¿Cómo estamos? Todo bien, todo macizo. Tengo entendido que tenés un podcast que se trata sobre este tema de esta religión. Sí, ¿Y en inicié qué consiste? hace un tiempo, hace poco en realidad, y todo el objetivo es tratar de dar más, digamos, más solidez a la comprensión religiosa y cómo la comprensión religiosa no solamente consiste en dogmas, sino más bien cómo esa comprensión religiosa uno puede aterrizarla a la parte política, a la parte social, a la parte relacional. En eso consiste el podcast y va especialmente dirigido digamos, a practicantes o a quienes conocen más a profundidad la religión Hare Krishna, que es lo que vamos a hablar. El nombre de la religión es Hare Krishna. Ese es el nombre más popular, digamos. Ajá. Si vos vas a diferentes ciudades, vas a encontrar un templo Hare Krishna, ¿no? Es el nombre popular con el cual la gente conoce la religión, pero hay un nombre técnico que sería Vaishnavismo. Sí tiene que ver más bien con la esencia misma de la religión, pero popularmente es Hare Krishna, así lo puedes conocer. Ajá, estamos en una ciudad donde predominan dos religiones. Sabemos que hay otro tipo de religiones, pero está la evangélica y la católica. Me llama la atención por qué decidiste guiarte por esta religión, que es totalmente diferente. Es diferente, sí. En las formas, en la forma de cómo se lleva la religión es diferente, pero en esencia es lo mismo. ¿Es lo mismo? Sí, es lo mismo, consiste en tener un vínculo real y lúcido con Dios y que eso se pueda manifestar en la propia vida de uno. Esa es la esencia o parte de la esencia del cristianismo. Así que en un sentido es la misma cosa. Y bueno, antes de decir eso es que mismo aunque tengamos cristianismo en la forma de catolicismo y protestantismo, seguimos hablando de la misma religión. Como decías que son dos religiones, pero en fin de cuentas al final es la misma religión, ¿no? Es la misma religión. Entonces, para responder, creo que como todo el mundo, y como vos decías, yo mismo tuve un acercamiento afortunadamente, gracias a Dios, tuve un acercamiento a la religión católica, pero bueno, por diferentes cosas más que por curiosidad, tenía ciertas dudas, ciertas interrogantes que no terminaban de calzar, como una pieza en el rompecabezas que no termina de calzar. Y encontré por ahí una literatura que hablaba de esta religión y que proponía una espiritualidad y una religión con mucho raciocinio, así con mucha lógica. Y bueno, decidí leer un poco más y después terminé estudiando más a profundidad, más como una cosa así, como una carrera, estudiar a profundidad los textos que ellos tienen. Pero fue más por curiosidad, encontré un par de literaturas, un par de libros y fue por curiosidad que terminé ahí. Algunas diferencias que podemos encontrar en la religión católica o evangélica son notables al momento de hablar, no sé, tal vez de santos. Ajá. O tal vez de la forma en cómo entienden o interpretan la Biblia. Pero en el caso de esta religión Hare Krishna, ¿qué podemos mencionar? ¿Que tiene diferencias o que son las mismas similitudes? Tienen muchas diferencias, si nos vamos a centrar en ellas, son muchas, y también las similitudes. Pero la liturgia en sí, toda la parte litúrgica, cuando puedes, digamos, acercarte a un templo, Hare Krishna, ya vas a ver toda la misa, digamos, si queremos usar una palabra más conocida, va a ser muy diferente, ¿no? La forma en la que se lleva a cabo todo el aspecto externo de los rituales es muy diferente. Y sí, eso creo que tal vez es lo más notable. Y por ser una religión que sus bases geográficas están en aquella zona en la que conocemos como la India hoy por hoy, entonces recuerda mucho al hinduismo, por su forma externa, por su a veces vestimenta y a veces ciertas cosas litúrgicas, recuerda mucho al hinduismo. Y creo que eso sería lo más resaltante en cuanto a diferencias. Te podría hablar de diferencias filosóficas, por ejemplo, diferencias teológicas de cómo se concibe a Dios, a diferencia de cómo se concibe a Dios en el cristianismo. Como te digo, hay muchas diferencias dependiendo en qué área quisiéramos. Si mencionamos algunas diferencias o similitudes, ¿cuál fue la principal razón por la que decidiste estar con esta religión? Me parece una buena pregunta porque, al menos en mi caso, fíjate que después de un tiempo, años de haber estado estudiando esto, me llegué a preguntar yo mismo eso. Todo esto me llama la atención, pero justamente esa pregunta,
¿qué fue lo que más me llamó la atención? Yo mismo me pregunté eso. Y la respuesta que tengo hasta hoy es que encontré una forma de religiosidad que no separa mi propia vida de, ok, los domingos voy a la iglesia y otros días soy otra persona, al menos en mi caso, y seguramente habrá personas que viven el cristianismo de manera así integral, ¿no? Pero al menos en mi caso, yo pude encontrar una religión o un sistema de religión que permea, como te decía al inicio, que permea todos los aspectos de la vida, incluso la política, incluso la parte relacional, que permea la psicología y que a mí me reportó herramientas de carácter psicológico, por ejemplo, de carácter filosófico, para entonces poderme conducir con mayor claridad. Por esa razón yo decidí meterme más, porque vi que era muy práctica para mi vida, no solamente ir al templo o ir a la iglesia, sino que era muy práctica. Pero entonces podríamos decir que aunque no compartas otras religiones, sabes que existen esas diferencias, pero no le podríamos llamar diferencias. ¿Cómo le llamaríamos entonces? ¿Sería como cosas que otras religiones hacen y que están equivocados, o que están haciéndolo mal, o que lo hacen de una forma en la que vos no compartís? Podemos decir que sí son diferencias, solo que, o sea, el hecho de que vos y yo seamos diferentes no implica no implica que por ser diferente sos malo moralmente, no es algo moralmente malo. Entonces sí son diferencias. Es como, vamos a ver, si tenemos a un futbolista y un basquetbolista, vamos a ver muchas diferencias, pero en esencia los dos están haciendo deporte. Entonces, en esencia, una religión que va a ayudar a que una persona conduzca mejor su vida, la forma externa de cómo se lleva a cabo el juego, digamos, cuánto dura el partido, si la pelota es más grande o más pequeña, son diferencias, sí, pero son irrelevantes, porque a fin de cuentas ambos están siendo deportistas, digamos. Y de tantas religiones que han habido, yo sé que tampoco es como rifa, que nosotros vamos a elegir, bueno, vamos a irnos con esta religión, vamos a irnos con la otra, no, que tiene que haber una razón muy específica por la que nosotros decidamos, y digamos, bueno, yo soy católico por tal razón, o yo soy evangélico. En el caso tuyo, ¿cómo se le llama a ese tipo de personas que están en la religión? ¿Cómo se le llamarían a las que están en esta religión? Sí. No sé, serían devotos. Devotos, devotos. Pero ¿cuál fue la principal razón o los motivos por los que vos no cambiarías de religión? ¿Llegar en algún momento sentís que tu fe está bien puesta en ese tipo de forma de cómo ves, o sentís que solamente es como una forma de acercarte a Dios, pero no necesariamente tiene que estar intervenida por una religión? Porque vos puedes decir en algún momento, bueno, yo también comparto cosas de la Iglesia Católica, puedo también en algún momento pasarme a otra religión. Okay. Sí, al menos en mi caso, a ver, la religión Hare Krishna no es que te dice, bueno, tenés que firmar todo esto y ahora en adelante no puedes asistir, digamos, a un culto evangélico o a una misa. No hay una prohibición, digamos, para eso. Ahora, en mi caso, muy personal, habrá personas que lo vivan al revés. Pero yo no tengo ningún problema con asistir a una misa. De hecho, voy de vez en cuando o me siento a compartir. Tengo algunos amigos muy cercanos con quienes comparto de manera muy genial y terminamos hablando de Dios. Y amigos, como te digo, muy cercanos que practican el cristianismo. Entonces, al menos en mi caso, te repito, no siento no me estorba, no me molesta, ni siento que estoy traicionando a mi religión, si pudiera decirlo así, porque estoy asistiendo a un grupo de otra religión. Uh-huh. Porque, como te dije, estoy participando cuando estoy, digamos, en una misa o cuando estoy conversando con alguien del cristianismo. No siento que estoy hablando con un extraño, ¿entiendes? Porque estamos hablando de Dios, o estamos, no necesariamente de Dios, pero estamos hablando de la vida, estamos hablando de cómo crecer como persona. Y eso lo compartimos por igual. ¿Y algunas cosas que podría mencionar que has cambiado porque lo has aprendido en la religión o en el camino que llevas? ¿Qué cosas podríamos mencionar? Muchas. Hay tres dimensiones en la religión de Krishna, hay tres dimensiones, y una de ellas te lo voy a mencionar en sánscrito. Este es un dato que por lo menos puede ser curioso. El sánscrito es el idioma en el que están escritos los libros de esta religión, y el sánscrito en el mundo académico, por muchos filólogos, es considerada la lengua madre. O sea que muchos de ellos consideran que es del sánscrito que se derivan todas las demás lenguas. Incluso nuestro español, que viene del latín y tiene recoge muchas raíces de
de muchos idiomas, ¿no? El latín principalmente. Y algunos filólogos entonces consideran que el sánscrito es la lengua madre, ¿no? Y cuando vemos los textos, estos textos que están escritos aproximadamente algunos 5.000 años atrás, y eso ya lo vuelve algo interesante, porque ha habido una consistencia en el tiempo, ponerle 5.000 años atrás, temas muy profundos. Eso, al menos de entrada, ya es interesante. Y bueno, regresando a la pregunta de qué cosas ha cambiado en mí, esta filosofía entonces propone que hay tres grandes dimensiones en la vida de una religión. Y en sánscrito serían ellas tapa, dana y yagya, te las digo ahora. Tapa es el esfuerzo por mejorarte como persona, tapa. Dana es la capacidad de ayudar al otro. Y yagya es el vínculo que vos tengas con Dios. Son tres grandes áreas de trabajo, ¿no? Hay actividades que yo puedo hacer como religioso para ayudar a otro y que es necesario, ¿no? Y porque en un sentido tiene que reflejarse cómo yo convivo con los demás, cómo convivo con el entorno, con los animales, en fin, ¿no? Y por otro lado tiene que haber también una serie de actividades que tengan que ver con mi relación con Dios como tal, ¿no? Yo puedo ver a Dios en vos y puedo servirte, pero al mismo tiempo una relación con Dios. Y lo último, lo más importante, aquí quiero llegar, es que la religión de Krishna propone que un verdadero religioso tiene que trabajar en él mismo. No puede ser posible que, yo voy a entre más voy a la iglesia, soy mejor religioso. Esa noción dentro del Hare Krishna estaría errada, porque el devoto tendría que dedicar tiempo a su propio avance personal. Y dentro del avance personal, ahora sí caigo directamente a responderte, hay muchas cosas que la religión empuja para que uno las haga, cosas muy sencillas en realidad, como desde mejorar tu propia vida, llevar una vida más íntegra, encontrar, por ejemplo, ese placer en ser, el placer de cultivar puntualidad, por ejemplo, el placer de cultivar limpieza, el placer de cultivar diferentes hábitos y cualidades y virtudes. Eso mismo es requisito dentro de la religión Hare Krishna. Así que en mi caso, claro, he cambiado muchas cosas a nivel externo. Te podría hablar de que, no sé, ahora soy vegetariano, por ejemplo, que en fin de cuentas es un asunto más externo, ¿no? O que podría decirte, me corté el pelo, qué sé yo, tenía el pelo un poco más largo, que no es un requisito, pero ahora disfruto más, o me siento más cómodo con el pelo corto. Muchas cosas han cambiado en mi propia persona, pero principalmente eso, como que se activó, digamos, en mí, o que tomó más fuerza en mí, aquel deseo o aquella necesidad por constantemente estarme puliendo, ¿sí entiendes? ¿Cuánto tiempo tenés de estar en esta religión? Comencé a estudiar así de manera seria hace unos 10 años más o menos, un poco más de 10 años. Ajá. Sí, porque te pregunto esto porque entonces vos eras de otra religión al inicio, o sea, tenías, ¿qué? 5 años, 6 años, creciste en una familia de X religión. Sí. Entonces, ¿eras qué religión antes? Cristiano católico. Cristiano católico. Pero voy a interrumpirte ahí, mira, porque retomando un poco el tema anterior, hoy por hoy, 10 años después de meterme a estudiar a mucha profundidad el tema y de vivir en el monasterio y llevar una vida monástica así completamente absorta, digamos, en el estudio y la práctica, después de ese tiempo no siento que haya cambiado de religión, fíjate. Y para mí, en mí mismo es algo curioso y creo que puede ser relevante también, porque no me siento que yo haya cambiado de religión, como ahora ya no soy Olimpia, sino que soy Motagua, sino que realmente me siento que comprendo más, digamos, aquel cristianismo que aprendí de niño. Y no me estorba, como te decía hace rato, no me siento que haya cambiado de religión. Sí, porque uno de los principales motivos por los que las personas deciden de estar en una religión es por una imposición de los padres, porque vaya, si yo nací en China, voy a adorar a otro Dios, y si yo nací en Honduras, pues voy a adorar a otro Dios. Es algo que todos compartimos a la vez, pero en otros países no compartimos. Pero muchas veces podemos ver que la religión ha sido como impuesta por los padres, porque si yo nací en una familia católica, voy a ser católico. Correcto. Entonces no voy a tener el poder de decidir. Pero en el caso tuyo, aún estando en una familia católica, pues decidiste estudiar otra religión, y eso te hizo ver las cosas de otro punto de vista.
Pero ¿qué podríamos decir de las personas que no creen en ninguna religión, que no creen en Dios, que son ateas, en pocas palabras? ¿Cuál es tu criterio sobre eso? Sí, bueno, todas las personas, todos somos libres, ¿no? de hacer lo que queramos. Y una persona honesta, una persona honesta que se siente un momento, y que pocas personas tienen el interés o que tienen el tiempo para sentarse y pensar seriamente en la religión, a ver si realmente existe o no existe Dios y tal. Una persona honesta y que dedique tiempo va a llegar siempre a la conclusión de que el ateísmo no tiene salida. El ateísmo, en un sentido, es para una persona que no se ha sentado seriamente a considerar la idea de Dios. ¿Qué quiero decirte? Que vamos a ver. Generalmente cuando el ateísmo se defiende, cuando yo defiendo el ateísmo, generalmente yo lo defiendo porque me considero más tendido hacia la ciencia. Bueno, yo soy más científico, entonces no me gusta tanto la religión porque no hay forma de comprobar la existencia de Dios, ¿no? Y lo cierto es que, mismo dentro del método científico, el método científico exige que para hacer una negación o una afirmación de algo, tengo que primero aplicarle el método científico. Por ejemplo, si yo te digo, bueno, ¿cuánto sería, una pregunta así al azar, si yo te pregunto, ¿cuánto sería 2 por 15 dividido entre 4 multiplicado por 30? Si yo te pregunto eso, tendríamos que ir a hacer el método, hacer la calculadora, ¿no? Tener el número. Pero ahora si yo digo, mira, la respuesta a esa pregunta es 15. Yo te doy el planteamiento y te doy la respuesta de una vez. Vos podés decir, estás equivocado, de una, pero no podrías negar mi respuesta sin antes ir a la calculadora y sacar el resultado, ¿no? Entonces, el hecho de que yo pueda conocer el método, aplicar el método, me exige a mí, por necesidad me exige a mí, que antes de decir si es verdad o no es verdad la existencia de Dios, tengo que aplicar el método. Forma. O sea, no puedo negar ni puedo afirmar que Dios existe o no existe antes de aplicar el método. Entonces, ¿qué es lo que quiero decirte? Que generalmente cuando hay una postura atea, porque defiendo la ciencia, no puedo decir estás mal en tu resultado de 15 si no he aplicado el método. No puedo decirte Dios no existe porque no he aplicado el método para darme cuenta de que si existe o no existe. Y al final de cuentas, entonces, por el hecho de ser religioso, significa de que crees que un Dios existe y que crees también en muchas cosas que otras religiones también comparten. Sí. Pero ¿crees vos en algún momento que vas a llegar a una conclusión donde vas a empezar a cuestionarte que Dios existe o no existe? Sí, no todos los días, pero todo el tiempo. Porque es una experiencia vívida. ¿Cómo puedo decirte? Mira, si encontramos un niño de 5 años y a un niño de 5 años que en general le gusta, su disfrute es salir a jugar y ni siquiera quiere comer, pues hay que llamarlo para que venga a comer. ¿Cómo le vamos a explicar a ese niño, por ejemplo, y su placer es eso? ¿Cómo le vamos a explicar a ese niño que hay un placer mayor, que es el placer, por ejemplo, de leer una saga completa de un libro, ¿no? o de ver una serie, ¿no? Porque para que él experimente un placer a través de la lectura, tiene que llegar a un grado de madurez, un grado de evolución en su propio cerebro para que se dé cuenta que eso definitivamente es placentero. Es una experiencia vivida y vívida, ¿no? Del niño, ¿no? Pero mientras él no llegue a ese grado de evolución, no le puedo explicar qué se siente leer este libro, qué se siente conocer un poco de la historia en general. Entonces, cuando es un asunto vívido, cuando realmente lo vivís, no puedes explicarle a otra, como te digo, a un niño. ¿Cómo le puedes explicar a alguien, por ejemplo, que tira la basura en la calle? ¿Cómo le puedes explicar de que hay un placer en ser un ciudadano ordenado y llevarte tu basura y la tiras en el basurero? No es posible transmitirle a otro en palabras lo que se siente el placer, lo que se siente ciertos placeres, ¿no? Entonces, con la pregunta de que si me indago a mí mismo si Dios existe o no existe, lo que pasa es que es una experiencia constante, es una experiencia vívida, constante, que no te la puedo transmitir, así como no le puedo explicar a un niño qué se siente leer un libro completo, no te la podría explicar directamente
porque tendrías o se tendría que vivir la experiencia, esa experiencia que tiene que ver con la satisfacción de que estoy creciendo personalmente, esa experiencia que tiene que ver con la satisfacción de tengo un vínculo, tengo una conexión con Dios. Y sí me lo pregunto, no, como te digo, no todos los días, pero constantemente. Es una duda constante, no duda de incertidumbre de que será o que no existe o que existe o no, sino que es una pregunta, es un buscarlo todo el tiempo. Sí, porque da la casualidad que muchas veces entre más estudias algo, más preguntas tenés. Uh-huh. Entonces, muchos de los cristianos que están como muy metidos y enfocados en su religión, podrían inmediatamente tener una respuesta a eso cuando vos les preguntas, ¿existe o no existe Dios? Para mi forma de ver, te van a decir si existe por estas razones. Y otras personas que te van a decir, para mi forma de pensar, no existe por estas razones. Ese confrontamiento o esa discusión va a existir, y no solo por el hecho de mencionar el ateísmo, sino también por el hecho de que muchas personas se resienten o cambian de opinión cuando algo no les es cumplido. Okay. Entonces, yo conozco varias personas que se han hecho ateas, se han vuelto al ateísmo simplemente porque no lograron un objetivo en su vida. Y se supone que a través de la religión o a través de todos los estudios que nosotros hagamos en base a nuestras creencias, vamos a llegar a esa conclusión. Pero muchas personas tampoco no se dedican a estudiar nada absolutamente, sino que simplemente con el hecho de ir a la iglesia, ellos consideran suficiente para poder cambiar sus vidas. Sí. Pero tenemos que ser realistas y tenemos que saber que en la iglesia tampoco está como la respuesta para todos, sino que creo que la respuesta, como lo mencionás, está en nosotros mismos, en lo que queremos hacer con nosotros mismos, lo que queremos para nosotros mismos y también para nuestra familia en general, porque conforme nosotros cambiemos vamos a poder cambiar el entorno en el que nos encontremos. De hecho, la religión en sí, tomándolo como diferente, la religión cristiana, la religión Hare Krishna, las diferentes religiones en sí, la religión está puesta para el bienestar humano, está puesta para eso, así como diferentes campos del conocimiento. Está puesta para eso, en un sentido, debería de poder incidir en la vida de otros, para mejorar. En un sentido, para eso está, y si vamos y analizamos ciertas cosas del corazón central del cristianismo, es igual, busca el bienestar de la sociedad. Y cualquier religión genuina, vos hace rato mencionabas de que podemos escoger casi cualquier religión genuina va a buscar eso, es una de las características de una religión genuina, que busca el bienestar social. Y para responder puntualmente, sí, en un sentido yo debería poder ser capaz de incidir en el ambiente en donde me encuentro, ya sea que me encuentre ahí por un año, o que me quede por una semana, o que venga a tu casa por 2 horas. En un sentido yo podría o debería ser capaz de aportarte algo a tu propia vida. ¿Y vos tenés hijos? No. ¿Considerás que en el momento que vos llegues a tener tus hijos, tendrías que darles el espacio para que ellos decidan qué religión elegir? ¿O les definirías esta religión Hare Krishna como la principal para sus vidas? No, yo creo que no podría darles opción, tiene que ser obligados en mi misma religión. No, broma. Te lo digo porque, vaya, si vos consideras que en el momento en el que te encontrás en esta religión es uno de los mejores momentos para tu vida, vas a querer lo mismo, ya sea para tus hijos o otros familiares. Pero también hay que considerar que en esta sociedad en la que nos encontramos, donde hay tantas religiones o tantas formas de ver la vida, van a haber momentos en el que hasta vos mismo podrías dudar si será lo recomendable. Sí. Entonces no sé si me entendés al punto que quiero llegar. Sí. Lo que yo he encontrado, como te decía, yo hoy por hoy estoy aquí conversando con vos y no estoy conversando, y así lo vivo, no converso como un Hare Krishna, no convivo con la gente como un Hare Krishna, trato de convivir como una persona más, ¿entendés? Entonces, al menos ese es mi caso. De repente habrá, sí, Hare Krishnas que dicen, sí, mis hijos tienen que ser, porque así con ese nivel de fanatismo. Y yo dije que de repente habrá, y mejor corrijo y digo que sí hay personas Hare Krishnas que viven así, con ese fanatismo del que todos estamos cansados, porque vamos a encontrar personas fanáticas en todos lados, incluso fuera de la religión. Entonces, en mi caso, no, sería irracional de mi parte, sería ilógico y en contra de el mismo espíritu de la religión, forzar a alguien, porque en fin de cuentas, la religión Hare Krishna, como una religión genuina
como cualquier otra, busca que la persona sea capaz de poder amar con libertad. Y por eso te hablaba hace rato de que la religión busca ayudar a la sociedad, porque en el fondo, muy en el fondo, todos tenemos ciertas necesidades afectivas, diferentes tipos de necesidades, pero dentro de las necesidades afectivas necesitamos todos, a medidas diferentes, el ser escuchado, el ser valorado, el poder tener a alguien a quien regalarle, hacerle un gesto, un regalo. Necesitamos conexión. Y en fin de cuentas necesitamos todos poder expresar ese amor y poder recibirlo. Entonces la religión genuina, cualquier religión genuina, en este caso Hare Krishna, busca que uno tenga libertad para amar. Y contrario a lo que muchas personas pueden pensar, de que una religión es, yo no voy a una religión porque me van a dar una lista de normas, no haga esto, no haga esto, no haga esto, y pierdo mi libertad. Pero en realidad es justamente lo contrario, para otorgar libertad, para que uno pueda expresar amistad, expresar empatía, amor en general, de manera libre. Y si yo forzo a mis hijos a que tienen que ser como yo, estaría yendo en contra de la religión. Y cuando hablamos de la libertad, nos referimos a, por ejemplo, que te digan, sos libre de beber lo que sea, y te ponen una taza de café, una botella de ron y una botella de un tequila, digamos. Entonces, vos tenés la libertad de poder decidir entre las tres. Sí. Y muchas personas se pierden y eligen la incorrecta, que para ellos probablemente sea la incorrecta. Okay. Pero también, ¿cómo llegamos a esa conclusión de saber qué es lo bueno y qué es lo malo para nosotros? Me parece súper relevante la pregunta, porque ya estamos trayendo la religión a algo práctico, como te decía. ¿Qué pasa? Que tenemos libertad con muchas otras cosas. Tenemos libertad, tenemos amor, pero nosotros tenemos una herramienta que es la inteligencia. Y una religión, al menos esto fue una de las cosas que me enganchó también para seguir estudiando, es que la religión Hare Krishna busca un ejercicio constante y te da herramientas para que hagas un ejercicio constante de tal manera que tu inteligencia esté firme y ellos hablan, hay una analogía muy interesante, y es que puedes usar la inteligencia como un arma, específicamente como una espada. Sabes que hablamos de los guerreros de hace miles de años, ¿no? Entonces puedes usar, tu inteligencia se puede volver como una espada. O sea que con una inteligencia fría puedes determinar, esto me sirve, esto no me sirve, esto me funciona, esto no me funciona. Y actualmente, vamos ahora a hablar de con ciertos matices políticos, actualmente con ciertas filosofías postmodernistas, la generalidad de la gente se tiende más por lo que me gusta, a pesar de que esto me daña, pero la gente en general ha perdido la capacidad para determinar que esto me gusta, pero no me beneficia. Entonces la religión Hare Krishna te da ciertas herramientas para mantener afilada esa inteligencia, de tal manera que hagas uso de tu libertad, pero con inteligencia. Porque al no haber inteligencia, y esto le podemos preguntar, preguntémosle a un médico, preguntémosle a un nutricionista, preguntémosle a un policía de tránsito, preguntémosle a un abogado. Si yo hago uso de mi libertad sin inteligencia, los cuatro nos van a decir que después de un rato voy a estar en serios problemas. Y lo mismo pasa cuando ves una puerta que dice prohibido el paso y la otra está a puertas abiertas. Muchas personas van a elegir la de prohibido el paso simplemente porque no les dan la libertad de poderlo elegir. Y vamos a ver esos escenarios hasta incluso que en la publicidad, donde yo diga, no se suscriban a este canal. Sí, sí. Y es lo primero que van a ir a hacer. Sí, sí. Pero vamos a ver en la religión que van a haber muchas cosas o altibajos o van a haber como decaimientos en la persona. Pero en tu religión, ¿qué hábitos podríamos mencionar que haces constantemente? No sé si orás en las mañanas. Hay una liturgia que tiene que ver con una liturgia colectiva, como una misa, digamos, y hay otra serie de rituales pequeños que uno los puede llevar cargando, digamos, a donde sea que vas, ¿no? Y por un lado está la parte litúrgica y por otro lado la parte de los hábitos. Dentro de los hábitos tenemos cosas así muy puntuales como la limpieza, es una de las principales cosas. Aprender a todo lo que haces, aprender a limpiarlo, terminas algo, cada cosa en su lugar, cosas muy básicas. Estoy hablando de aquí algo muy básico que uno lo aprendió en la escuela o debería de, ¿no? Aprender a mantener el ambiente limpio. No es lo mismo, por ejemplo, despertarme, por ejemplo, ir a trabajar, simplemente levantarme de la cama, ir a desayunar, a que si me doy un baño primero, ¿no? Quedo más despierto, estoy más lúcido. La limpieza, ante todo, una de las principales cosas, y es una de las razones por las cuales mismo en diferentes monasterios siempre hay, por ejemplo, el corte del pelo, ¿no?
porque estimula más la limpieza. Es parte de la religión. Dentro del monasterio, sí. Dentro del monasterio. No es como si vas a diferentes monasterios, pero no es parte de la religión, no es que todos tengan que cortarse el pelo. ¿Y hay niveles o escalas jerárquicas en la religión o no? Sí, hay, siempre. Siempre se va a necesitar una jerarquía para movilizar personas, para organizarlas. Fíjate que es uno de los puntos que algunas personas critican del cristianismo, porque algunas personas dicen que Jesucristo era muy simple y que no necesitaba una organización y jerarquías. Pero recordemos que el hombre viajaba caminando, no sé, Jesucristo viajó en un lugar, vamos a ver, ni siquiera su alcance de él mismo yendo de un lugar a otro, no llegaba de aquí a Tegucigalpa, porque era otro tiempo y él viajaba a pie, no necesitaba una como podemos decir, secretaria y vocales y todo eso. Pero cuando la religión se expande, pues vas a necesitar gente. ¿Quién va a pagar la luz? ¿Quién va a pagar el alquiler? Y ahí necesitamos ya una jerarquía, necesitamos ya una... Estoy hablándote nada más para defender un punto, un poco el punto de que algunos señalan el tema de la religión, en este caso el cristianismo, como si las jerarquías son malas de por sí, pero son necesarias. Y como sabemos que hay muchas escrituras de las cuales se basan los argumentos principales de una religión, son de hace años, de miles de años. Para vos, todo ese tiempo que ha transcurrido, ¿se puede distorsionar una religión? No sé si en el caso de la tuya, ¿crees vos que por el transcurso del tiempo se pueda llegar a distorsionar o malinterpretar algunas cosas que en ella están? Claro, sí, porque la religión le otorga a uno libertad, ¿no? Y le va dando a uno herramientas para que uno se sienta más libre, ¿no? Pero naturalmente hay ciertas, como se conocen en algunas ocasiones, como pasiones irracionales. Hay momentos en donde yo me doy cuenta, por ejemplo, yo puedo hablarte exponerte, por ejemplo, un tema que está escrito, que yo estudié, por ejemplo, te lo puedo exponer muy bien. Y después de un tiempo voy a darme cuenta de que, por darte un ejemplo, de que estas personas me admiran por lo que yo estudié, por lo que yo sé. Y eso natural es, en un sentido natural, tenemos el cerebro muy cavernícola que nos empuja, digamos, a que puedo explotar a esas personas, puedo sacar provecho de que estas personas me admiran. Y es natural en un sentido de que surja en uno el deseo de controlar, de explotar, de coaccionar a ciertas personas. Por lo tanto, la contaminación, como dijiste... Sí, o sea, distorsión. Distorsión, ajá, eso. En un sentido natural que se dé, y podemos decir que se va a dar en cualquier religión. He ahí lo importante que es otra de las cosas por las cuales me enganchó este tema de la religión Krishna, que estimula a cada estudiante a que todo el tiempo esté siempre atento a cuáles son las bases escriturales para que cuando yo observe una distorsión en un líder sea capaz de reconocerla y que no simplemente sea un ciego que no es que la religión Hare Krishna te dice, bueno, aquí están los líderes y tienes que seguirlos porque es el líder, ¿no? Sino te dice al contrario, esta es la escritura y de usted depende qué tanto conoce la escritura para dejarse guiar por un buen líder. Porque si es un mal líder, aprenda rápido a reconocerlo y sepa actuar. ¿Y tus objetivos a futuro cuáles son? ¿Siempre mantenerte con esta postura del cristianismo, pero en la religión Hare Krishna? ¿O cuáles son tus objetivos? Mi objetivo es, como ha sido hasta hoy, es seguirme expandiendo, seguir creciendo, independientemente, como te digo, de que sea dentro de la religión Hare Krishna. Porque claro... me limitaría, digamos, si yo te digo de que tengo que ser un Hare Krishna. Hasta este momento, hasta 10 años atrás, he estudiado eso, pero no me limito a que tenga que ser así mi vida entera. Mi vida entera sí estoy completamente convencido que tiene que ir en la dirección de siempre crecer, siempre mejorar y siempre aportar a los demás. Así que si una religión me ofrece eso de una manera más potenciada de lo que me ofrece Hare Krishna, pues bueno, la tomo sin ningún problema. Guan.